Adalis, muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. A esta hora contactamos a la doctora Ana Cristina González Vélez. Ella es médica, doctora en bioética. Es una de las cofundadoras de la Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, pionera también del movimiento Causa Justa. Les decimos, en este movimiento participan muchas organizaciones. Y hoy, les decíamos, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Le queríamos preguntar a la doctora Ana Cristina González cómo está el panorama en Colombia en los 3 casos despenalizados por la Corte Constitucional, el acceso de las mujeres a ese aborto en los 3 casos, y cómo va también la demanda que se ha planteado ante un artículo del Código Penal para buscar la despenalización total del aborto. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, y a todo su equipo. Un gusto volver a estar en este espacio. Sí, en efecto, hoy se conmemora el Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, y me gustaría, para responder a tu pregunta, recordar muy brevemente, porque hasta yo misma estaba recordando, que esta fecha fue adoptada por el movimiento feminista latinoamericano y caribeño en su quinto encuentro en la Argentina, porque el 28 de septiembre se promulgó en el Brasil en 1871 la Ley de Libertad de Vientres, que fue una ley en virtud de la cual se declararon libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Así que es una fecha con un contenido, digamos, histórico y político muy importante. ¿Cómo estamos en Colombia? Pues bien, en Colombia, lamentablemente, después de 15 años tenemos un balance. Pues por un lado reconocemos lo importante que fue el reconocimiento por parte de la Corte del aborto como un derecho fundamental en 3 circunstancias, pero por el otro lado, este acompañamiento muy cercano nos ha servido para constatar, uno, que las mujeres enfrentan múltiples barreras de acceso por falta de información de los propios profesionales y también de las mujeres, por desconocimiento del marco normativo, por fallas administrativas que incluyen formas de violencia, digamos, obstétrica y de maltrato contra las mujeres, dilaciones, exigencia de requisitos no contenidos en la ley, en fin, y hemos entendido que en la base de esas barreras está la persistencia de ese delito. Lo otro que vemos en Colombia, y que lo comentamos en un espacio anterior acá, es el tema de la criminalización contra las mujeres, y en especial a las mujeres que abortan con su consentimiento, porque al contrario, el aborto no consentido, es decir, aquel en el que las mujeres son víctimas, es mucho menos perseguido en Colombia. Las condenas son altamente mayores en los casos de aborto consentido, como 7 veces, no consentido, perdón, como 7 veces más, e incluso hay más condenas por abortos consentidos que por otros delitos en los que las mujeres son víctimas, como la violencia intrafamiliar, donde las condenas son del 1%, o el abuso sexual, donde son del 3%. Y hemos encontrado también profundas desigualdades en todo esto. Te voy a poner un dato porque tenemos que ser concisas, y es las complicaciones por aborto inseguro en Colombia se concentran en los grupos de mujeres más pobres. El 53% de esas complicaciones por aborto con medicamentos ocurren entre mujeres que viven en zonas rurales, porque no tienen información y acceso, digamos, a servicios institucionales, en la medida en que las propias instituciones de salud son fuente de denuncia contra ellas, violando el secreto profesional. Entonces, la situación es dramática, y en Colombia la mayoría de los abortos siguen siendo ilegales, y por eso nosotras le estamos pidiendo a la Corte que saque ese delito del Código Penal y saquemos este tema de salud pública del ámbito penal y lo llevemos al ámbito regulatorio de salud, a donde corresponde. Y ahí te respondo en qué va la demanda en expectativa. Esperamos, según las fechas que nos aparecen pues públicamente, que esta decisión se tome el 19 de noviembre, como dice la canción, después de tanto sufrimiento, y estamos ahí, esperando que la Corte tome esta oportunidad histórica. Claro, viendo el problema del aborto, o viendo los problemas derivados del aborto como un problema de salud pública más bien, ¿las mujeres tienen acceso a algún tipo de respuesta por parte de la salud pública cuando hay problemas de salud derivados de un aborto clandestino, por ejemplo? Es decir, si hay un problema, si la mujer está en riesgo, si pasa algo, ¿las mujeres pueden acudir a los servicios de salud, o el miedo no las deja o no las atienden? ¿Cómo está ese panorama? Pues según nuestro marco regulatorio, claro que sí. Nosotras no solo, digamos, tenemos derecho a acceder a un aborto seguro en esas 3 circunstancias, sino a la atención de las complicaciones por un aborto inseguro.
que como nosotros dijimos hace muchos años en un estudio que hicimos con el Instituto Guttmacher y con la Organización Mundial de la Salud, pues cuestan mucho más de lo que cuesta un aborto inseguro, hasta 5 veces más cuesta una complicación por aborto inseguro de lo que costaría un tratamiento de aborto seguro, que es un procedimiento simple que se puede hacer en instituciones de baja complejidad. ¿Qué les pasa a las mujeres? Muchas veces las mujeres llegan a una institución de salud, por ejemplo, sangrando con un aborto incompleto, y las denuncian en las propias instituciones de salud. Tenemos un dato que quizá hemos repetido, pero que a mí me parece muy sorprendente como médica en especial y médica que está trabajando con médicos para que respeten la autonomía de las mujeres. Casi un 54% de las mujeres que están condenadas por aborto consentido fueron denunciadas por los profesionales de la salud. Es decir, que los profesionales de la salud violan el secreto profesional que tiene, digamos, un estatus mayor dentro de nuestra Constitución, y lo hacen en unas circunstancias que son denigrantes para las mujeres. Imagínense ustedes sangrando en una camilla, que la lleven a un procedimiento porque las atienden, digamos, les terminan el procedimiento, pero momentos después están esposadas en una camilla en lo que llamamos el proceso como un castigo. O sea, el proceso mismo de persecución ya es un castigo para las mujeres. Entonces, claro que sí, ese delito y lo que ocurre en las instituciones como consecuencia de ese delito disuade a las mujeres de la búsqueda de atención oportuna y segura. Y también explica, a veces, no siempre, por qué las mujeres llegan a consultar en momentos, digamos, más avanzados de la gestación. Hay una pregunta que nos plantea Álvaro Vázquez, se identifica así a través de Twitter. ¿Cuándo será el día de la concientización sobre anticonceptivos? No es más fácil evitar que ejecutar. No es cuestión de religión ni de moralismo, es pura cuestión de conciencia. Plantea Álvaro Vázquez que sería mejor batallar por los anticonceptivos antes que batallar por la despenalización del aborto. ¿Qué opina usted frente a este planteamiento que comparten muchas personas que dicen no al aborto, sí a la anticoncepción? ¿Qué dice usted, doctora Ana Cristina? ¿Hay fácil acceso a la anticoncepción? Yo opino que es un abordaje, digamos, incompleto del problema y comparto que hay que luchar por la anticoncepción. De hecho, Colombia es uno de los países en el concierto latinoamericano que tiene el más alto porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos. O sea, nosotras no estamos mal en materia de acceso a los anticonceptivos. Eso sí, como cualquier indicador de salud reproductiva, ese acceso a los métodos anticonceptivos es desigual. Y entonces hay menos acceso entre las mujeres más jóvenes, entre las mujeres menos educadas, entre las mujeres rurales, y de hecho lo vamos a ver muy pronto en unos datos que vamos a lanzar con un estudio que hicimos con el Fondo de Población de Naciones Unidas en el COVID. Eso sí que fue absolutamente ha sido dramático porque el COVID no se ha terminado. Entonces yo comparto con Álvaro que esta no es una solución parcial, es una solución integral. Tenemos que promover la educación sexual integral. Tenemos que promover el acceso a métodos anticonceptivos, pero el aborto es y será siempre un recurso que necesiten las mujeres, porque no todos los embarazos se evitan con anticoncepción, porque desafortunadamente vivimos en un país donde más de la mitad de los embarazos son no deseados. Vivimos en una sociedad en la que las relaciones sexuales siguen ocurriendo en un contexto de relaciones desiguales de poder y violencia en el ámbito doméstico, y eso hace que muchos embarazos ocurran en un contexto de violencia o sean el resultado de una violación directamente, y por muchas otras circunstancias, digamos, no necesariamente la violencia, las mujeres quedan en embarazo en un momento en que no lo deseaban, no lo habían planeado, no lo pueden llevar adelante, y a ninguna persona se le puede imponer su proyecto de vida y mucho menos marcar su biografía con lo que significa una maternidad no deseada y un embarazo, digamos, obligado. Yo siempre cuento este eslogan que a mí me parece impresionante, y es: imagínense que a las mujeres les prohibieran embarazarse. Bueno, ahora imagínense que las obliguen, que es lo que realmente da como resultado. Y para terminar, a nadie se le obliga a abortar. Así como a nadie se le puede obligar a llevar adelante una gestación y se le puede prohibir que se embarace, a nadie se le obliga a abortar. El aborto debe ser una decisión individual, personal, porque las mujeres somos sujetos morales competentes para tomar nuestras propias decisiones. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Cristina, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes y ojalá se sumen en la Estación de la Libertad en la Corte Constitucional, donde estaremos hoy 28 de septiembre rodeando a la Corte Constitucional para que tome la decisión que esperamos
históricamente en este país, eliminando el delito de aborto del Código Penal. Muchas gracias a ustedes y una buena mañana. Muchas gracias. Es la doctora Ana Cristina González Vélez, médica, doctora en bioética, cofundadora de la Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. También es pionera del movimiento Causa Justa, que en Colombia está abogando por la despenalización total del aborto. Y recordemos, hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Les decíamos, activistas, mujeres activistas por todo el continente están haciendo actividades en el día de hoy. Aquí están ellas haciendo el llamado también para acompañar esta demanda que han planteado a un artículo del Código Penal. Son las 9:45. Breve pausa y hablamos de tecnología.